que les habla, Jesús Rivera Delgado, profesor de la Universidad del Sagrado Corazón, acompañado hoy de la doctora Alba Brugueras, también colega profesora aquí. Alba, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien, gracias por la invitación, muy contenta de estar contigo aquí en este programa, que sé que va a ser un programa increíble, lleno vamos a contar muchas cosas y pues saludos a la audiencia, saludos a Jennifer también. Sí, ¿cómo te digo? Yo recibí una llamada, el objeto de este programa, como se ha venido dando, de una exalumna y alumna también, Sí. de Ana María Burgos Martínez, que está aquí con nosotros. Ella pues es exalumna, se graduó de la maestría en escritura creativa y ahora pues volvió y está haciendo un MBA. Entiendo que está contigo ahora mismo Fue tomando mi clases. estudiante, ¿no? Fue mi Estuvo. estudiante la sesión pasada y muy buena estudiante en realidad. Así que qué bueno que estás con nosotros aquí, Ana. Ella fue el motor que instigó el conversatorio que vamos a tener hoy, que entiendo que, modestia aparte, que lo vamos a disfrutar mucho, tanto los que estamos aquí como las personas que escuchen este programa. Y ha estado encima de mí porque coordinar que todas las personas que estén aquí estemos a la vez, pues no es tan fácil como parece. Porque hay casa llena. Sí, tenemos full house, como dicen allá los que mandan. Así que en ese sentido, pues ya presenté a Ana María Burgos Martínez, es escritora, poeta puertorriqueña, nacida en San Juan, Puerto Rico, y como dije, pues se encuentra estudiando ahora mismo su segunda maestría aquí en la Universidad del Sagrado Corazón. Sus cuentos y poemas han sido incluidos en antologías nacionales e internacionales y recientemente publicó su primera novela de suspenso, Confías en mí, que usa poemas como pieza clave para su trama. Así que bienvenida, Ana. Gracias, muchas gracias por la invitación. Tenemos también a Lucha Reverón Rivera. Dije el nombre bien. Lucha Reverón, correcto. Ave María. Puertorriqueña y la creadora de la Cuenvela y sus certámenes literarios. Tiene publicada la Cuenvela Los Molinos de Doña Elvira y es integrante del colectivo Vivir del Cuento. Bienvenida, Lucha. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y finalmente, pero no menos importante, Patricia Schaefer Roder, que es escritora, traductora literaria y poeta. Es venezolana, pero reside en Puerto Rico hace más de 20 años, así que ya nosotros la hemos adoptado como que es de aquí. Y es autora y traductora premiada en los International Latino Book Awards y otros certámenes literarios nacionales e internacionales. Él es la creadora de la forma poética minimalista Siglema 575. Si dije alguna palabra mal, me pueden corregir en confianza. Me hicieron señas que estoy bien. Y organiza anualmente el certamen internacional de la Siglema 575. Di lo que quieres decir. Así que, trazando líneas, es un conversatorio entre amigos y amigas en este momento. Así que espero que disfruten. Alba, ¿estás a cargo de la presentación del tema? Pues sí, bueno, la verdad es que tenemos hoy un programa muy interesante. Tenemos aquí a la editora y participantes de una antología que se llama Vivas las Queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio, que es una lectura obligada de país, porque tiene un tema de urgencia. Patricia, si nos podrías conversar un poco sobre qué es Vivas las Queremos. Claro que sí, muchísimas gracias por tenernos aquí. Bueno, Vivas las Queremos es un poemario, ¿sí? Que se enfoca desde el punto de vista del artivismo. Estamos haciendo arte y activismo, ¿no? Esa es una de las cosas una de las características del poemario que son tan importantes, ¿no? Este poemario trata sobre el feminicidio. Yo lancé una convocatoria el año pasado
A raíz de que cada vez que yo veía en las noticias o en cualquier lugar, en Facebook, en Twitter, en todas partes, estaba viendo cómo mataban mujeres, en Puerto Rico también, pero no solo en Puerto Rico, en todas partes del mundo. Entonces, pues eso a mí me espanta. Hay pocas cosas que me espantan a mí, pero eso me espanta mucho. Lancé una convocatoria abierta internacional que iba a salir de aquí, de Puerto Rico para el mundo, y de hecho salió de Puerto Rico para el mundo. Entonces, la convocatoria era para que la gente escribiera, se expresara de forma poética sobre el feminicidio. No tanto sobre las demás formas de violencia, sino sobre la última fase de la violencia contra la mujer, el último paso, que es la muerte de la mujer. Así que parte de tus motivaciones es más bien una preocupación, pero en tu caso, estás siendo más activa sobre esto. Exactamente. Hablar un poquito más de esa motivación y cómo lograste traer a las personas y cuántos llegaron a tu convocatoria. Sí, cómo no. El libro tiene 92 autores creo que de 21 países. De 24 países, perdón, y 3 continentes, ¿no? Entonces son 90 poetas, incluyéndome yo también, y una persona que escribió el prólogo, que también vive en Puerto Rico, que es la doctora Ana Marchena, y una persona que escribió las palabras de contraportada, que también son poetas, ellas dos, y ella se llama Nadia Arce y es de México. Y sí, esto responde a ese miedo y esa necesidad que tenemos de hablar de este tema, porque yo, igual que mucha gente, pienso que de lo que no se habla no existe. Entonces tenemos que hablar de esto, y por eso yo abrí la convocatoria y tuve muy buena acogida en ese sentido, porque pues reuní 92 personas, ¿no? De 24 países. Increíble. O sea que sí, y esta antología sale de Puerto Rico para el mundo, como ya lo dije. ¿Y por qué escogiste la poesía? Esa es una buena pregunta. Para mí, yo me he dado cuenta, ¿no? También con el certamen de Siglema que yo hago cada año, me he dado cuenta de que la gente tiende a ser más espontánea para expresarse a través de la poesía. Sí sé que hay mucha gente que dice, ay, es que yo no escribo poesía porque yo no sé hacer eso y todo eso. Eso es verdad también. Hay gente que le da miedo la poesía o que no le gusta. Pero hay mucha gente que se atreve a expresarse y entonces se expresan de manera breve y luego se dan cuenta de que al final lo que hicieron fue escribir un poema. Y entonces yo pienso que les da más seguridad expresarse a través de la poesía que abrir una convocatoria, en mi caso abrir una convocatoria por ejemplo, de ensayos o de cuentos, que le cuesta muchísimo más trabajo a la mayoría de la gente. En general, mucha gente dice que cada persona tiene un poquito de poeta y un poquito de loco, ¿verdad? Como dice el dicho, de músico, eso. poeta y loco, todos tenemos un poco, Yo ¿verdad? tengo un poquito de músico y de ¿Ves? loco, de poeta, pues no sé. Pero con lo que he escuchado ahora, pues me imagino que a lo mejor, si algún claro. día me siento, a lo mejor sale algo, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro que sí. Entonces fue por eso que yo decidí que la poesía, pues tal vez era el medio más abierto, más universal para que la gente se sintiera más cómoda para expresarse. Porque lo que queremos es que la gente se exprese sobre este problema que es tan importante. Y sobre esa misma línea, ¿cómo crees que la poesía puede contribuir entonces a esta problemática que tenemos? Ok, la poesía, como es esta forma de expresarnos, ¿no? Es lo que le sale a la gente de adentro, de una forma relativamente poco procesada, puede ser. Hay gente que cuida mucho sus poemas y los revisa muchas veces, y hay otras personas que escriben así de manera muy visceral, ¿no? Entonces, pues sale todo eso. Y lo que necesitamos es que la gente en general entienda lo que los demás están pensando y
lea lo que los demás están pensando y se cree una discusión, se crea ¿cómo se dice? Un diálogo justamente para eso. Entonces, las personas que se están expresando a través de la poesía lo están haciendo en general de una manera relativamente sencilla que llega más fácil que, y lo sé por experiencia propia, yo prefiero leer una poesía que trate de ese tema y me lo ilustre de una manera más humana que una estadística, un informe estadístico lleno de números que realmente yo no estoy viendo las caras de las personas en esos números. Yo lo que estoy viendo son unos números y unos datos estériles, ¿verdad? En cambio, en la poesía uno está expresando un caso o muchos casos, está diciendo el nombre de la persona, por ejemplo, o en dónde vivía la persona a la que le pasó eso. Entonces lo estamos humanizando y eso es lo que necesitamos hacer. Porque si no, la gente dice, aquí matan una mujer por semana, en México matan 10 al día, y uno dice, ay, qué números tan horribles, pero realmente no los estamos humanizando, los estamos deshumanizando. Por eso es que necesitamos ese activismo para humanizarlos de nuevo. Claro, ponerle un rostro, Sí, ponerle unos sentimientos, un coraje a través exactamente. entonces de este medio. Me parece a mí que es un medio entonces para, dentro de esta Vivas las Queremos, para promover cambio social. Eso es lo que estamos buscando y por eso estoy tan contenta de tener personas tan maravillosas como Lucha y como Ana María, que están aquí, que colaboraron y enviaron sus poemas para el libro, ¿no? Y igual que todas las demás 88 otras personas que enviaron sus contribuciones. Te digo como abogado practicante que soy, hace ya 35 años. Ese es mi oficio principal. Lo que has dicho pues me ha gustado mucho, porque una de las críticas que yo le hago al sistema jurídico, como decimos en Puerto Rico, legal, para ahora coger tan español es jurídico, es que es demasiado positivista y entonces todo se ve en términos estadísticos. En hechos. Y datos. cuando uno viene a ver, uno se convierte en un número más. Y entonces se invisibilizan los verdaderos problemas sociales que hay detrás de comportamientos delictivos, y creemos, y es muy raro lo que yo voy a decir de parte de un abogado, pero esa ha sido mi experiencia en la práctica, creemos que con las leyes vamos a resolverlo todo y realmente eso no es así. O sea, un sistema legal es importante para dar cierta estructura y que haya un orden y unas reglas de juego, pero realmente los problemas sociales no se resuelven con leyes y me ha impactado ver o sea, el propósito de por qué esto se está haciendo a través de la poesía y cómo la convocatoria que hicieron pues tuvo resultados de traer pues, tantos autores de esos países. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje? Si Ana o Lucha nos quiere hablar un poco sobre el mensaje que quieren transmitir a través de esto, de su aportación, de estos poemas que ustedes aportaron en la antología. En mi caso, fíjate que Jesús menciona sobre las estadísticas, etcétera, ¿verdad? Y da la casualidad que precisamente en mi poema, voy a decirlo precisamente porque dice, hoy he decidido decir no quiero, por eso corro y busco ayuda. No seré una muerta más en las estadísticas, ni en números arábigos, romanos o ningún otro. Esta es una porción Wow. de voluntad que es el poema, ¿no? Y es interesante porque precisamente necesitamos dejar de vernos como número, tenemos que, como muy bien dijeron, humanizarse, ¿no? Decir, somos humanos, somos personas que estamos muriendo, claro, yo no, pero las personas que están muriendo, para que tomen acción el gobierno, la misma sociedad, ¿no? O sea, esto hay que ponerlo en claro para que todo el mundo pueda aportar y apoyar. Y claro, y esto no puede ser unos nada más. Tienen que ser los vecinos, la familia, los amigos, todos. Sí, hay que crear una conciencia, porque si no, la gente sigue ignorando la situación y no se va a resolver. Y se arrastra de generación en generación. Y ahí es que está el problema, porque se convierte cada vez más complejo y es una bola que va creciendo cada vez más. Y más en una sociedad patriarcal donde pues se ha mejorado mucho
a como yo me criaba, a los tiempos que yo me criaba, pero no quiere decir que estemos bien. Todavía sigue siendo una sociedad patriarcal. Y yo recuerdo cuando yo empecé, que yo era abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, que es el abogado que a ti te ponen cuando no tienes dinero para pagar un abogado. A mí me acuerdo cuando empezó la ley de violencia doméstica. Voy a mencionar esto, porque esto pasó hace un montón de años y yo creo que el único protagonista de este evento que queda vivo soy yo. Yo me recuerdo que el juez me decía, asistencia legal, por los abogados de asistencia legal pierden muchas veces el nombre. Cuando empezó la ley de violencia doméstica, me dijo, averígüese ahí de los clientes que usted tiene acusados de ley 54, donde hay cariño y no hay cariño. El mensaje que me estaba dando era que yo saliera a ver si habían contentado a las víctimas para archivar los casos. Eso ya no se puede hacer. O sea, eso es imposible. Y yo no me siento muy orgulloso de hacer esta historia y de hecho creo que es la primera vez que la hago públicamente. Pero es precisamente por la falta de conciencia y de valorar a la mujer como una persona al mismo nivel del hombre. O sea, y era la sociedad patriarcal en todo su esplendor. Pero nada, nos toca el momento de hacer la primera pausa, así que no se vaya nadie, que regresamos a Trazando Líneas. No te despegues, que continuamos Trazando Líneas. Flor de conciencia. Que te vayas a casa, me grita con violencia y yo miro hacia los lados buscando un apoyo contra esa orden machista malvada. Mas no veo a nadie, solo sombras que se ocultan. Me tiemblan las manos, cierro los puños poco a poco y siento que el valor me visita. Les reto con la mirada y el coraje bordado en mis ojos, subyugando al potente miedo para enfrentar y detener el abuso y la violencia. Mas yo sola no puedo. Te necesito a ti, vecino, hermano, a ti que luches con nosotras, a ti que grites con fuerza, basta ya. Todas son mis hermanas. Hemos regresado a Trazando Líneas. Será Lucha Reverón, una de nuestras invitadas aquí hoy, leyendo un poema de su autoría dentro de la temática que estamos cubriendo en el día de hoy. Nos acompaña además Patricia Schaefer-Roder y Ana María Burgos Martínez. Y de coanfitriona conmigo hoy, no es la primera vez que lo hace ni será la última, la doctora Alba Brugueras Fabre. Tú sabes que pensaba tantas cosas que vienen a mi mente en ese poema. Creo que tengo que decir que aquí hay mucha valentía también. Mucha valentía y dar este paso, expresarse de esta manera. Así que la felicito a ustedes y a quienes colaboraron en esto. Y Patricia, me gustaría también saber quiénes fueron parte de esta compilación, quiénes aceptaron el llamado. Sí, muy bien. Mira, esta antología tiene poetas, como mencioné antes, ¿no? De 24 países, ¿no? En 3 continentes. Entonces vienen desde Argentina hasta Canadá, desde España hasta Montenegro y desde Ucrania hasta Irán, ¿no? Hay muchísimas participaciones de México, de Puerto Rico, hay algunas de Brasil, hay algunas de Venezuela y hay participaciones de mujeres y participaciones de hombres también. Es muy importante porque los hombres también se están preocupando por este problema. ¿Por qué? Porque los hombres, todo hombre ha tenido una madre, puede haber tenido una hija, una esposa, una hermana, una compañera de trabajo. Todos han tenido una madre. Entonces, hay muchos hombres que están genuinamente preocupados por esto y pues decidieron participar desde varios países. Sabes que hablábamos un poco fuera del aire sobre los datos, las estadísticas, el uso de estas, pero también de la compilación de las estadísticas. Y estuve mirando los datos que son publicados por el Observatorio de Género, una de las organizaciones en Puerto Rico que se encarga son muy activos en llevar este mensaje y de exigir, ¿verdad? Y fiscalizar sobre estos temas. Y estaba mirando que en el 2019, comparado con el 2020 y el 2019, obviamente hay un contexto de pandemia aquí, que estos casos crecieron de una forma impresionante.
Y hay que también añadir que no fue solamente el caso de Puerto Rico, caso en Europa, España específicamente, donde se han escuchado de muchísimos casos de violencia, pero también feminicidios, ¿verdad? Que es, como me decía ahorita, el último acto. Y en América Latina está llena de casos como estos. Para que sepan, aumentó en la pandemia 49% comparado con los casos del 2019. Luego hubo una leve reducción en el 2021, probablemente asociado a, pues, al comienzo, tal vez a la reapertura, ¿verdad? De los cambios que se estaban dando. ¿Verdad? No me atrevo a decir que eso es toda la razón. Hay muchos otros factores, muy posiblemente. Pero luego ya para el 2022, el último estudio de ellos indica que hay un aumento de 32%. Ese es el diciembre del 2022. Esto significa, de hecho, de 79 casos en el año, o sea, feminicidios, ¿verdad? Catalogados como feminicidios, que hay otro reto también importante que voy a mencionar. Y el informe más reciente, a junio del 8 de 2023, hay 28. Significa que hay la mitad, bueno, a mitad de año ya tenemos entonces casi una tercera parte de lo que había al 2022. Así que vamos por esa misma tendencia de aumento. Y en esta semana, estamos grabando esto en junio, a finales de junio, hemos visto un auge con los casos también, ¿verdad? En el país. Algunos mediáticos, ¿verdad? Por casos del 2019 que se están dando también en discusión en los tribunales, pero otros casos recientes que han sido, ¿verdad?, de mucha consternación. Puerto Rico, sobre todo los feminicidios catalogados como transfeminicidios, ¿verdad? Y aquí quiero hablar del reto porque estos casos, en la mayoría, sobre el 30%, son casos que se sabe que fueron móvil íntimos, ¿verdad? Si están catalogados. Pero en muchos otros casos no se sabe su móvil. Así que, y el tema de los datos es importante entonces, en mi opinión, porque la asignación efectiva de los recursos de la policía, de los tribunales y de todas las agencias encargadas de esto se hace crítico en estos momentos. Y esto no surgió esta semana, esto no surgió este 2023, no surgió en la pandemia. Estamos hablando de que son décadas que no se asignan eficientemente recursos para atender estos temas, y eso lo ha complicado más. Y además de que los retos económicos del país, pues también, en dónde vamos a asignar los recursos del país, pues ha sido también los retos. Pero son importantes, y hablaba un poco con Lucia sobre la Ley 40 del 2021, que hablaba entonces brevemente con ella sobre la importancia de la ley que se establece y que dice como política pública que hay que establecer un sistema de recolección de datos, de estadísticas en Puerto Rico. Ahora, Lucha me decía, ¿pero por qué se da eso? Y me mencionaba sobre el empuje, ¿verdad? El empuje que tiene precisamente la sociedad civil. Hay que tirarse a la calle, hay que exigir, hay que fiscalizar, porque nosotros los ciudadanos, los civiles, tenemos que lograr que el gobierno trabaje con nuestras necesidades, y ahora mismo eso es una necesidad. Y aquí creo que está el proyecto Matria, que son una de las organizaciones que han contribuido muchísimo, precisamente, ¿no? Y Kilómetro Cero. Kilómetro Cero, exacto. Son publicaciones, son acciones que llevan a cabo para que puedan formularse una política pública a favor de la situación que se está dando, ¿no? Para eliminar esa situación que se está precisamente dando. Por eso es que se crean estas disposiciones legales, porque yo recuerdo cuando se hizo la ley de violencia para la prevención de la violencia doméstica, la llamada Ley 54. Hay Ley 54 todos los años y no necesariamente es del mismo tema. Lo que pasa es que hay una que es más famosa que otra, ¿verdad? Por eso que la identifico, es la Ley 54 del año 89. Cuando esa ley se creó, pues muchas personas en la comunidad jurídica decían, pero es que esos delitos que han tipificado ahí están en el Código Penal. O sea, ¿qué necesidad hay de hacer duplicidad de legislación cuando eso ya está? Entonces lo mismo ocurrió cuando se comienza a legislar sobre feminicidio. Volvió esa crítica también. Pero lo que pasa es que si no se hace de esa manera, no se establece una política pública en primer lugar y se siguen invisibilizando unas problemáticas bien específicas en relación a lo que estas leyes quieren atender.
Y yo creo que también hay que resaltar la definición de qué es un feminicidio, un transfeminicidio y otras definiciones que establece la ley como parte de la política pública, que no es estandarizada entre las agencias de gobierno para compilar esta información. Por ejemplo, la policía la llama violencia doméstica, le llama a la policía. Tú vas al portal de la policía, el negociado de la policía de Puerto Rico, y tú vas en las estadísticas y ves estadísticas de violencia, y son querellas de violencia doméstica. Y te las separan por hombres y mujeres específicamente, pero no entonces no nos da, o sea, las que son feminicidios, no las cataloga de esa manera. Exacto. Y eso pasa, la diferencia en la nomenclatura, por decirlo de alguna manera, o en llamarlo de distintas formas y de conceptualizarlo, la diferencia está también en todos los países. En cada país se hace de otra manera. Yo tengo aquí la definición que da la Organización de las Naciones Unidas. Me parece que es pertinente que lo lea. El feminicidio, según la Organización de las Naciones Unidas, se refiere al asesinato de una mujer por el hecho de serlo. Es el final de un continuo de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres y no puede entenderse solo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y la extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. Esa es la definición de las Naciones Unidas. Ahora, en cada país, pues es diferente, como dijiste ahorita. Incluso me imagino que en cada sector la policía lo define de una manera, el aparato jurídico lo definirá de otra, y entonces no nos estamos poniendo de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, en principio, aclarar el panorama y de verdad definirlo de una manera inequívoca, porque si no estamos dando tiros al aire, ¿verdad? Claro, yo creo que eso también estamos reconociendo que existe esta diferencia gracias también a las organizaciones no gubernamentales que se han dado la batalla, se ha echado cuesta esta lucha, porque entonces el gobierno en su crisis, en lo que está pasando, ¿verdad?, en sus malas decisiones, porque también es cierto, se le ha relegado decirlo, esto. eso es así, Sí, eso es es así. la verdad. O sea, la crisis está, la deuda y todo eso es causa de eso, de esas malas decisiones administrativas. Entonces hemos relegado eso a la sociedad civil, eso demás, y por eso estas organizaciones han tomado, y ustedes también son parte de este movimiento, que han tomado entonces esta decisión de llevar el mensaje, de hablar, de buscar los espacios, de crear los espacios más bien, para poder entonces promover este cambio que necesitamos. Y cambio, sí, social, definitivamente un cambio social, pero también un cambio económico, ¿verdad? Esto implica un modelo diferente también de una sociedad. Y si me permiten, hablo entonces de la aportación de las mujeres en la economía. Cuando hablo de Producto Bruto en los países y el cálculo, esencialmente en su diseño, saca por completo la aportación de la labor de las mujeres, ¿verdad?, la economía del voluntariado, la economía del cuidado, que se conoce que es liderado por las mujeres. Esta economía no se toma en consideración en el cálculo de los países. Y así ha sido desde que salió el cálculo del Producto Bruto luego de la Gran Depresión en los años 30. Así que ya de por sí, por diseño, ya tenemos eso de que no se estabiliza, y que si esa economía del cuidado no puede hacerse posible el resto de la economía, es decir, las industrias, la manufactura, los servicios, etcétera. Así que la economía del cuidado es importante, pero ya de por sí por diseño está afuera. También el hecho de que el manejo de las estadísticas en el país, también en su diseño, en su construcción, ya de por sí está sesgada hacia un lado, ¿verdad? Típicamente quien toma decisión, y Jesús decía que estamos en una sociedad patriarcal y que las decisiones se toman desde ese lado sin tomar en perspectiva. Mencionaba ahorita quiénes son los que toman el tren urbano, ¿verdad?, la transportación pública del país, las mujeres que salen, si hay un vehículo en el hogar,
quién lo va a usar, usualmente lo toma el hombre porque va a trabajar. O sea, hay unas decisiones que se toman y las estadísticas no reflejan tampoco y cómo se levantan los datos, esa separación de estas actividades. Yo creo que eso también es parte de lo que necesitamos hacer de país, acompañada por la sociedad civil, acompañada por las organizaciones, para que entonces exigir este cambio que tanto nos urge. Mira, hasta el 1976, que eso fue los otros días, el Código Civil de Puerto Rico tenía una clara distinción entre las cosas que podía hacer un hombre y una mujer. Dentro del concepto otra vez de la sociedad patriarcal. Por ejemplo, hasta 1976, un hombre podía vender solo una casa. Porque el hombre era, estando en matrimonio, porque el hombre era el administrador de la sociedad legal de gananciales. Y el hombre tenía unos privilegios sobre la mujer que lo veníamos hablando de los códigos españoles, y fue en el 1976, que eso fue los otros días, que se hizo una reforma del Código Civil que existía en Puerto Rico en aquel momento. Hay un código nuevo del 2020 para equiparar a la mujer con el hombre. Y eso, pues, decir que eso se vino a hacer en 1976, o sea, que eso se venía hablando de los siglos, y todo esto tiene que ver con el tema. A mí, pues, estas cosas siempre me impactaron, porque mi mamá fue fiscal, mi mamá es abogada, y fue fiscal. Mi papá era abogado también, pero mi mamá, cuando entró a trabajar como fiscal es el abogado del gobierno que acusa a las personas de cometer delitos, fue la primera vez que entraron un grupo de mujeres fiscales a una fiscalía. Y yo era un niño pequeño, porque mis padres trabajaban de día y estudiaban de noche. Y cuando ellos se hicieron abogados, aunque yo era un niño pequeño, pero yo lo vi, no es como yo que estudié corrido. Y cuando mi hija nació ya yo era abogado y todo ese tipo de cosas. O sea, yo vi ese proceso. Y no es que mi mamá fue la primera mujer fiscal en Puerto Rico, no estoy diciendo eso. Pero fue la primera vez que entraron un grupo de mujeres a una fiscalía. Creo que fueron 5. Más o menos para esa época, del 76 por ahí, un poco antes. Antes del 74, 73 por ahí. Sacando yo la edad que yo tenía en aquel momento, pues por ahí fue la cosa. Yo era un niño de escuela elemental. Y había una señora que se llama, tenía un programa, Eugenia Josefina Santiago, en el Canal 2, que era un programa por mujer, en un horario que nadie lo veía, pues de esos horarios de por la mañana. Y me acuerdo porque a mi mamá y a otra de las fiscales la invitaron al programa para entrevistarla, porque no era... Y yo quiero decir, y si mi mamá me está escuchando, porque a veces me escucha y a veces no, yo quiero hacerle un programa de radio, pero ella no quiere, para grabar esos testimonios, ¿no? Estoy por pensar grabarla así que se dé cuenta, pero ella dice que el hecho de que entraba una fiscal, que es una figura de autoridad en un tribunal, eso ni los jueces podían tolerar eso, ni los policías, ni los abogados de defensa. Hoy día entiendo, como las estadísticas, como dice la doctora Bruguera, muchas veces son un misterio. Yo entiendo que en el servicio público hay más abogadas que abogados, y en la judicatura y en la fiscalía probablemente la cosa esté emparejada. Cuidado si hay más mujeres que hombres, pero que en ese momento, o sea, las que pasó la madre mía, para que pudieran entender que un fiscal podía ser mujer, y que una figura de autoridad y que había que respetarla y había que... Y pues yo de niño esas cosas a mí se me grabaron, y quizás pues esas experiencias me ayudaron a tener una conciencia pues distinta a la que podía tener otra gente, de la manera como se criaban las personas en aquella época. Así que es bien importante pues hacer conciencia de esto y otras situaciones, porque si no, como he dicho otras veces, quedan invisibilizadas. Yo creo que qué bien que mencionas lo de que tu role model, ¿verdad? Tu mentora era tu mamá, porque yo creo que la valentía, ¿verdad?, de las mujeres cuando nos criábamos, que hacían de todo, hacían de tripas corazones, ¿verdad? Por eso yo de niño tuve que aprender a cocinar, porque eso de que mi mamá iba a estar en casa para cocinarme cuando llegara a la escuela, eso no era Era un así. reto. O sea, si yo llegaba allí a esperar a que me cocinaran, pues me moría de hambre. Tú sabes, y yo aprendí a hacer muchas cosas diferentes.
Porque en casa tengo que decir que se rompieron los estereotipos en ese sentido. Sin embargo, mi mamá también cuenta, cuando mi mamá entró a la Universidad de Puerto Rico a hacer el bachillerato, como regla general, las mujeres iban a estudiar 3 cosas. Secretarial, que fue lo que estudió mi mamá, Maestra, pedagogía y enfermería. profesiones dominadas por mujeres. Y al final del principalmente. camino, pues el secretarial pues le ayudó mucho, porque ella sabe taquigrafía. Y entonces mi mamá en corte usaba, y eso ya yo lo veía yo de adulto, de niño, pero lo entendí más de adulto ya yo siendo abogado. Mi mamá iba con una libreta de taquigrafía a la corte y todo lo cogía en taquigrafía. Y cuando interrogaba a la gente, les preguntaba palabra por palabra lo que habían dicho. Pero nada, se supone que yo hablé poco. Estamos trazando líneas. Nos toca ya pues ir a una pausa. Así que no se vaya nadie. Les recuerdo que este programa se transmite todos los miércoles a las 6 de la tarde y se retransmite los sábados a las 12 del mediodía por la estación web de la Universidad del Sagrado Corazón. Siempre el agradecimiento al profesor José Rodríguez Chiclana, director de la unidad teleradial. Y hoy, pues, por segunda semana consecutiva está la que manda, porque aquí la que manda es Jennifer González, que está hoy aquí en los controles. De ordinario, pues, yo siempre le envío un saludo porque hay otras personas en los controles, pero ella hace de todo. Así que siempre agradecido de Jennifer, que estamos grabando esto photo finish para que se pueda ir de vacaciones. Así que no se retire nadie. No te despegues, que continuamos trazando líneas. Latido de luz. Fue casualidad que nuestras voces se acogieron en mi vulnerable rincón. Vi en tu mirada un cedro impetuoso, ganas de vivir. Yo, hebrada toda en flamboyán, florecí por ti. Me colmaste y me saciaste. Pintaste con acuarelas las alas de nuestro porvenir. Sembraste jardines de cundiamor para mi felicidad. Me enamoré, te enamoraste, te creí. Me moldeaste a tu imagen, esculpiste sobre mi alma, trazaste el camino para yo caminar sobre tus huellas. Fui entonces plasmada estampa de tu visión. Comencé cada día a ser más de ti. Mi vestuario, tu capricho. Mi peinado, tu antojo. La música, de tu agrado. Las películas, tu deleite. La cena, tu placer. Tus historias se volvieron mías y yo seguía feliz, al menos así creía. Y fui alejándome más de mí en el camino, confiando, ya sin sueños, sin placeres propios. Cumplí como Timoteo 2:11. Siempre mi respuesta, sí, mi amor. Me tatuaste en tu hombro. Confirmaste tu amor frente a todos. Poco a poco se fue esfumando el cedro impetuoso. El cielo se volvió cascado. Tus ojos fueron entonces cuchillos y tu lengua, látigo inmisericorde. Volviste mi entorno inseguro y confuso, buscando fracturar mi ser. Tuve que transformarme, protegerme. Días, semanas, meses, años, seca y espinosa, opiada con tu amargura, hasta el momento en que vi tu desdoblez y la razón de tu máscara carnavalesca. Se fue desvaneciendo el hilo que quedaba del reflejo de mi añoranza. Te dejé capturado en el tiempo, enmarañado de tus falsedades, escondido entre las sombras de tu propia sombra, donde deambula enlutado y tenebroso, extinguiendo las claridades a las estrellas. Te fuiste por el camino de sal, y yo con el mar adherido a mis ojos. Fui enterrando ese amor adolorido. Me olvido, me libero. Regresa el sonido a mis palabras. Bienvenido a los atardeceres con mi sol de amapola y canarias enlazadas. Cantos y vuelos de ruiseñores y picaflores con gardenias florecidas en mis dedos. He vuelto a ser el verbo de mis acciones. Acaban de escuchar a Ana María Burgos Martínez, egresada de la maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón, actualmente haciendo una maestría, un MBA, su segunda maestría en Sagrado, y la gestora de este proyecto, este agradable encuentro que ha producido este conversatorio que hemos tenido hoy, fue motivado por ella. Te lo agradecemos y esperamos que no sea la última vez que se encuentren todas ustedes aquí.
Cuéntanos cuál es ese poema y qué fue lo que lo motivó, cuál es la historia que hay detrás de eso. Es una historia triste. Cuando yo estaba haciendo la maestría, empecé a hacer, ¿verdad?, poesías y demás. Y entonces, trataba de enmarcar las poesías como algo gótico. Y darle con qué gótico. Y cada vez que hacíamos los talleres, y yo, que no, esto es gótico. Hasta que una compañera me dice, no, Ana, me llamó aparte y me dice, yo pasé por eso también. ¿Sabes? Eso es maltrato psicológico. Y yo no lo quería aceptar. Fue bien duro, porque en verdad no lo quería aceptar. Yo decía, no, esto es poesía y voy a hacer esto y lo otro. Así que la poesía me ayudó a sanar esas heridas y aceptar lo que había pasado. Y es complicado porque cuando tú escribes sobre ti, en este caso todas son sobre cosas que me pasaron, uno tiene miedo que te juzguen. ¿Y por qué te pasó? ¿Y por qué te dejaste maltratar? Pero es que las relaciones empiezan todas con amor. Y cuando tú estás con amor, confías. Y confías en esa persona que te demuestra amor. Lamentablemente, pues era una persona medio sociópata. Así que se aprovechó de mi vulnerabilidad para entonces irme como que entrelazando hasta que, gracias a Dios, fui luego saliendo de eso. Yo leo ahora las poesías, y esto pasó hace muchos años, pero cuando a se me paran los pelos, siento como que fue ahorita. Cuando Patricia hace la convocatoria, yo dije, ay, de alguna manera tengo que soltar eso, porque si no lo sigo agarrando, y por eso es bueno esta antología, porque te permite dejar lo que tú sientes, déjalo a un lado. Y es bueno que otras personas lo lean. Muchas se van a identificar, y el que no puede conocer a alguien que diga, mira, fulana, tú estás pasando por aquí. O sea, yo lo veo como por ese sentido, sumamente importante. Son muchos los poetas que están aquí. Hay cosas desgarradoras también, que uno las lee y se te encoge hasta el alma. Pero en mi caso, pues me vino muy bien poder desahogarme. Estoy muy agradecida con la iniciativa que hizo Patricia, que nos dio pues la oportunidad a muchos poetas de expresarnos. Así que fue una experiencia sanadora. Hoy, bastante. Todavía me cuesta un poquito. He llorado un montón, pero bueno, es parte de eso. Es parte de eso. Y hay que seguir, hay que seguir adelante. Y yo creo que en esa línea, no sé si quieras hablar un poco de los retos, y luego también Lucha, de los retos sobre este proceso creativo y de tocar estos temas con la sensibilidad, ¿verdad? Temas urgentes que tenemos. Sí, el reto fue fuerte porque lo primero que quería decir era 20,000 cosas malas. Y maldito, y es... Claro, es natural, es natural. Quería salir todo lo malo. Durante el proceso aquí creativo de la universidad, con los profesores, Mara Pastor me decía, Ana, no, tienes que ir un poco con empatía. Y yo, ¿pero por qué empatía con este desgraciado? O sea, no se merece ninguna empatía, es malo. Dijo, no, cógelo con calma. Y sí que el proceso fue bien fuerte. Tuve que escribir muchas veces. Y luego eso ir cortando hasta que entonces yo fui liberando, ¿verdad? Porque es parte, pues, de esa liberación que tenía por dentro. ¿Cómo tú la canalizas? Pues esa es la parte creativa, ¿verdad? ¿Cómo buscas esas palabras adecuadas para que también otras personas se sientan con empatía hacia el tema? Porque, pues, hay muchas formas de escribir, ¿verdad? Habrá unos que dirán así todo como les sale. Yo lo hubiera hecho así al principio, pero no. Ahí fui aprendiendo sobre eso poco a poco. De verdad, fue complicado. Tardé bastante. Tuvo muchas revisiones, todo lo que escribía, muchas revisiones hasta que encontré mi propia voz también, que es complicado. Hasta que uno dice, bueno, esta soy yo y lo quiero plasmar de esa forma. Y te pregunto, y antes de entrar a esa maestría, ¿tú habías escrito algo? Sí, bueno, según mi madre. Ok, bueno. Escribo desde chiquitita. Pero tú no te acuerdas de eso, de verdad. Algunos sí. Ella tenía muchas cosas guardadas que se perdieron. Luego encontramos una cuando empecé la maestría y cuando la leí dije, ay, qué bochorno. ¿Y qué escribías? Fue lo que yo escribí? ¿Qué era lo que escribías? Ay, bien romántica, puro amor. Todo bello y hermoso, el planeta es perfecto, la gente es buena y mal. Porque uno tiende a pensar como a ti te crían. Y a mí, pues, los valores eran bien fuertes. Y entonces yo tiendo a pensar que el otro que le estoy hablando es así. Y pues sí. La vida te enseña que no es así. que hay un universo enorme. ¿Y era poesía lo que escribías de niña también? Sí, poesía. Básicamente, sí. Eso ¿Y dejaste fue. de hacerlo por un tiempo?
Pues sí, estuve mucho tiempo escribiendo, lo fui guardando, engavetando, como uno dice. Tengo bastantes cosas guardadas. Como le digo, cuando las reviso, digo, que voy a echarla, que voy a echarla. Pero nada, de ahí a veces uno captura ciertas cosas y entonces vuelvo y he hecho eso, he recreado otras poesías, cogiendo algunos versos, salvándolos, como digo yo. No hay que sacar esas obras inéditas. Eso, el programa, los programas anteriores que hemos hecho, los últimos 2 programas, era sobre los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro. Y trajimos a Luis Molina Casanova, cineasta de la Universidad del Sagrado Corazón, que lo conoció bien y ha llevado al cine mucha de la obra de él. Sí. Y ahora no me acuerdo cuántos poemas, perdón, estamos hablando de poesía, cuántos cuentos inéditos aparecieron de Abelardo Díaz Alfaro que no se han publicado. Mira. Así que tú estás a ese nivel, hay que buscar tus Hay que cuentos rescatar inéditos eso. y moverlos, seguro que sí. Sí. Los puedes reeditar, como nadie los vio antes, pues los puedes reeditar. Exacto. Sí, sí. Así he hecho. He cogido algunos y como le digo, cojo ciertos versos, ciertas líneas y los he trabajado. Porque ahora, pues, obviamente, pues tengo otra experiencia de vida diferente, Claro, otro crecimiento, y entonces pues lo voy encauzando. muy Sí. bien, muy bien. Y dejando tu voz fluir. Sí, que es bien importante. Muy bien. Asusta un poco, porque cuando uno pone el nombre de uno en algo, no sé si a mis compañeras les ha pasado, pero uno sí tiene un poquito como de temeridad al principio. Pero ya luego eso va fluyendo. Muy bien, gracias por compartir tu experiencia. Lucha, cuéntanos de ti, cuáles han sido estos retos que tú has tenido en este proceso creativo, Fíjate. en llevar estos temas. Sí, gracias. Pues fíjate que en el caso mío, digo que se me hace fácil. En el caso mío digo que se me hace fácil porque, pues, gracias a Dios no he tenido, ¿verdad?, situación incómoda, por así decirlo. Pero cuando escribo específicamente poesía, lo veo como cuento. O sea, como yo mayormente lo que hago es escribir cuentos, o sea, y veo las escenas, pues cuando voy a escribir una poesía, estoy viendo y enfocándome en esa escena. Entonces ahí es que yo lo hago como cuento y luego lo escribo como poesía. Esa es parte de tu proceso creativo, entonces. Correcto, esa es parte de mi proceso creativo. ¿Y cómo se te ocurrió llegar a estos temas? Bueno, la verdad es que, como dije, yo no he sido víctima, por así decirlo, de psicológico ni nada. Yo creo que yo he sido al revés, vamos a llamarlo, ¿no? Pero sí, mi padre fue maltratante con mi madre y eso pues uno lo ve. Y entonces puedo ver esas escenas y puedo recrearlo, como digo, en este que se llama, ¿cómo se llama? Puedo ver en voluntad, ¿verdad? Hasta qué punto tenemos la voluntad como para salir de ese fango, por así decirlo, de esa situación tan difícil, como en el caso de Ana María, que pudo zafarse de ello, que era un maltrato psicológico. En el caso de ella es horrible, porque lo psicológico es hasta más fuerte que lo físico, por así decirlo, ¿no? En el caso de mi mamá, pues era un maltrato físico y psicológico también, porque obviamente estaba también ahí. Entonces, pues yo veo como la escena y ahí pues escribo eso, esa necesidad, esa lucha que tenía ella, ese deseo de vivir, de separarse de esa situación. Y ahí pues, por eso digo, la escribo, la veo la escena y la escribo. Y como también pues soy cuentista, pues puedo crear personajes que no existen y puedo escribir sobre eso, ¿no? En poesía. Muy bien. Y Patricia, si nos quieres comentar un poco de reto de este proceso creativo en que pasas para que salgan esto y tocar estos temas tan sensibles. Claro que sí. Bueno, a mí me pasa bastante como a Lucha, que yo también soy narradora y entonces yo como que visualizo lo que quiero contar, lo visualizo primero y entonces voy contando una historia, ¿no? Lamentablemente yo conozco a muchas mujeres que han sufrido maltrato de diversos tipos y entonces, bueno, pues me bastó con recordar
varios casos y entonces me senté a plasmar esos casos, por supuesto sin nombre ni nada. Y bueno, por supuesto que uno lo cambia porque está esa licencia creativa que uno tiene, ¿no? Pero sí, a mí me pasa algo muy parecido a lo que le pasa a Lucha. O sea, yo visualizo el escenario primero y entonces lo voy describiendo, ¿no? En las poesías. ¿Qué les gustaría, alguien, cualquiera puede contestar, qué les gustaría que las personas se llevaran de esta compilación de poemas sobre los feminicidios? Bueno, sí, lo que dije al principio, me parece que es muy importante abrir la conversación sincera, porque esto es una conversación sincera, acerca de este problema horrendo. Y de hecho, yo lo menciono en el libro, yo digo que en esta antología, pues hay poetas muy consagrados y también hay poetas muy noveles, ¿no? Y todos tienen el mismo peso en este libro. ¿Por qué? Porque se están expresando sobre un problema universal y pues terrible, ¿no? Entonces, como digo en el libro, en las palabras de la editora, nosotros respetamos no solo el estilo lírico de cada autor, sino también la forma y la estética de expresión, ¿no? O sea, no es un libro que esté todo homogéneo, sino que se usó como la persona lo enviaba, ¿no? Esa estética que tienen algunos poetas, escriben de cierta manera en la que no está todo justificado a la izquierda, sino que algunos lo justifican a la derecha o cosas así, ¿no? Y también el estilo lírico, ¿no? Aquí no se pasó una plancha para homogeneizar todos los poemas, ¿no? Eso es bien importante, porque le dejamos esa voz original a cada quien, ¿no? Para que de verdad se pudiera expresar con todo lo que necesitaba para expresarse, ¿no? Con todo el estilo y todo esto. ¿A quién va dirigido este libro? A todas las personas del planeta, ¿no? La verdad es que es muy importante que la gente lo vea, que sepan de la existencia del libro, ¿no? Que lo lean. Y sí, es un libro que puede ser, hay partes muy desgarradoras y hay otras partes, pues, que como que son tienen un poquito más de, ¿cómo se dice? Son positivas, pues, porque como que ven una luz al final del túnel. Pero sí, es un libro muy contundente, es un libro muy completo en el sentido que dije antes, ¿no? Porque tiene poetas de todo el espectro de la ¿cómo se dice esto? De Todos los estilos. de todos los estilos, pero también de toda la gradación de experiencia poética. Exacto. Y de vida. Y si no, claro, pues. claro. Hay muchas personas que plasmaron su propia experiencia. Hay muchas personas que plasmaron experiencias que han conocido a través de las noticias o de personas que conocen también de su propia vida, de sus madres, de sus vecinos, de sus hijos, de sus hermanas, ¿no? Hay de todo. Todo eso está plasmado en el libro. Yo creo que hemos tenido una conversación muy, muy profunda, yo creo que se nos va a quedar marcada esta conversación. Eso es así. Yo creo que lo que nos queda tal vez es saber dónde podemos obtener esta compilación. Sí, Claro y que volver a mencionar el título del libro, que lo dijimos en el primer segmento. Claro que sí. Vivas las queremos, voces del mundo contra el feminicidio. Está a la venta en Puerto Rico, en librerías Norberto, y en el resto del mundo está a la venta en Amazon, ¿no? Este es un libro que además de todo tiene un precio muy solidario para lo grande que es. Y bueno, justamente está hecho de esa manera porque es un libro que se realizó en esta campaña que es sin fines de lucro, ¿no? Así que pues está a disposición de todas las personas que estén en Puerto Rico pero que no se quieran movilizar hasta el área metro, pues también lo pueden adquirir por Amazon, no hay problema con eso, ¿no? Muy bien, Jesús, ¿algo más? Bueno,
Hemos tenido un conversatorio, sé que toda nuestra radioaudiencia ha disfrutado, como lo hemos disfrutado tanto tú y yo, Alba, como animando, como animadores de este programa. Así que estuvimos con Lucha Reverón, Ana María Burgos Martínez, que fue la que hizo este junte, y con Patricia Schaefer Roder, que le vamos a pedir pues para el cierre del programa, pues que nos lea algo de su autoría. Muchas gracias. Sí. Voy a leer un siglema 575 que incluí en el libro, que se titula Gritos. Gris es el aire que te envuelve inconsciente, rancio de muerte. Raudos los tiros, también el viento gime, ya no es susurro. Ígneo tornasol brota de tus entrañas, lava escarlata. Tu piel arcoíris, solo bajo la ropa, donde no se ve. Otro grito más, nunca puedes razonar con tu asesino. Sorda la mente, escucha tu instinto, escapa y vive. Ese fue el poema Gritos, en Vivas las Queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio. Hemos terminado con esta edición de Trazando Líneas. Muchas gracias. Gracias por tu sintonía y no olvides que continuaremos trazando líneas a través de radioactivapr.com.